nombre es Paola Cruz, estudiante de Comunicación Social. El tema a tratar en este video, como pueden observar, es el montaje audiovisual y su impacto social. Para iniciar, les hablaré acerca del género argumental o ficcional. Cabe destacar que cada uno de los géneros y subgéneros cinematográficos nos ayudan a establecer una categoría de cada película según los temas y componentes narrativos que éste tenga. Para iniciar tenemos el género cinematográfico documental. Este se caracteriza por ser únicamente informativo, dejando de lado lo que es el drama y la ficción, ya que narra acontecimientos reales, bien puede ser a través de entrevistas, testimonios, imágenes tomadas con cámara oculta, etc. Asimismo, tenemos el género biográfico, el cual narra la vida de una persona real. Mayormente trata de historias de personas famosas o cuya historia sea de interés para la sociedad, tratando de apegarse lo más posible a la realidad. Por otro lado, tenemos el género histórico, el cual se basa en la reconstrucción y la recreación de acontecimientos ocurridos en algún momento de la historia. Este, de igual modo, trata de contar la versión más allegada a la realidad de la historia. Si bien es cierto que también se le pueden añadir ciertos elementos ficticios para generar mayor interés, pero sin irse a lo irreal. Este por lo general abarca temas de guerras, revoluciones, grandes gobernantes, etc. Y este a su vez se clasifica en el cine político y el cine de catástrofes. El cine político trata historias de personas y hechos políticos, y el cine de catástrofe narra acontecimientos catastróficos más que todo causados por fenómenos naturales como terremotos, tsunamis, inundaciones, etc. Por otro lado tenemos el cine musical, el cual se compone de todas aquellas producciones cinematográficas cuya historia se desarrolla por medio de expresiones musicales y además la trama gira en torno a la música, añadiendo elementos como canciones y baile durante el desarrollo de la historia. Un ejemplo de esto es High School Musical y la película recientemente Tic Tic Boom. También está la comedia. Estas producciones se realizan con el fin de causar gracia y hacer reír a los espectadores mediante el humor utilizado. Además que por lo general no tiende a desarrollar temas muy importantes en su trama. Y bueno, un ejemplo de este tipo de películas es ¿Y dónde están las rubias? También está el cine infantil. Como su nombre lo indica, se centra en realizar producciones cinematográficas dirigidas a niños. Por lo general se presentan en dibujos animados, aunque también se pueden realizar filmaciones reales o una mezcla de ambos, basándose bien puede ser en situaciones reales o ficticias, y por lo general estas filmaciones tienen un mensaje positivo al final, de modo que mientras los niños se entretienen pueden aprender valores como la amistad, el respeto, la empatía, etc. Un ejemplo de esto es Toy Story, Coco, Intensamente, Hotel Transilvania, etc. En este se encuentra también el cine de animación, el cual se basa en producciones que omiten la filmación de personas reales para emplear ilustraciones, planes animados, entre otros, para contar la historia. También se encuentra el cine del viejo oeste o western, el cual se centra en relatar historias relacionadas con la conquista y la colonización de territorios occidentales en Estados Unidos, en las cuales siempre hay un héroe y un villano, caracterizada por la utilización de sombreros tejanos, pistolas de cinto, caballos desiertos, etc. El cine de aventura y acción trata una trama ficticia en la cual se plantean varias acciones que resulten entretenidas, pero sin tener que establecer una reflexión sobre ellas. Además, se caracteriza por contener muchas escenas de acción, en batallas o persecuciones, y cuenta con personajes bastante estereotipados, donde hay un héroe que lucha contra un villano para lograr determinado objetivo, que bien puede ser salvar personas, resolver un misterio, etc. Además, los personajes evolucionan a medida que pasa la historia debido a las situaciones que atraviesan. En esto se encuentra el cine de acción, que se conforma por una serie de escenas emocionantes con gran cantidad de efectos especiales y contiene muchas escenas de peleas, huidas, persecuciones, explosiones, etc. En esto siempre va a haber un héroe y un villano. Un ejemplo de estas películas son las películas de John Wick y La caída de la Casa Blanca. Por otro lado, el cine bélico relata hazañas en el campo de batalla. Estas bien pueden ser reales o ficticias y se clasifica en las guerras del siglo XX, que relata historias que ocurrieron desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad. También el cine épico, que narra historias dadas en un mundo en el que existen héroes, donde hay muchos combates y grandes aventuras como parte de la cotidianidad. Por otro lado, el cine romano, el cual relata historias situadas en la antigüedad clásica, griega o romana. También narra historias bíblicas, historias con héroes, animales mitológicos, etc.
La ciencia ficción narra historias ficticias, ocurridas en un futuro en el cual se cuenta con un desarrollo tecnológico bastante avanzado. Este podría confundirse con lo fantástico, sin embargo, la ciencia ficción tiene que ser un poco más realista, pese a contar con elementos irreales como los viajes en el tiempo, robots, extraterrestres, etc. Un ejemplo de este género son las películas El precio del mañana, Avatar y Planeta de los simios. Por otro lado, el cine de drama se centra en contar distintas historias enfocándose en los conflictos humanos y la forma en la que estas situaciones que atraviesan los afectan y posteriormente los mueven a accionar de determinada forma, logrando así que esta historia avance. Además, plantea situaciones reales con problemas y sentimientos reales, como por ejemplo pasar por una ruptura amorosa, la muerte de alguien cercano, perder un trabajo, etc. Por otro lado, el cine de suspenso relata acontecimientos criminales o que puedan atentar contra la vida de los personajes. A su vez, crea cierta intriga en los espectadores, ya que al inicio brinda una escasa información acerca de lo que realmente sucede, logrando así que los espectadores, a medida que ven la película, creen sus propias hipótesis acerca de la verdad. Además, se conforma por personajes que generalmente son detectives, policías, criminales, etc. En este se encuentra el cine negro, el cual narra sucesos de ironía, desesperación y tensión, mientras que el cine de detectives se enfoca en la resolución de crímenes, involucrando mafias, asesinatos, etc. Por último, tenemos el cine de terror u horror, cuya trama se centra en producir miedo, terror, inquietud y pánico en los espectadores, creando así suspenso en determinadas escenas. Ahora bien, acá tenemos lo que es el cortometraje, el mediometraje y el largometraje. Como podemos observar, estos se diferencian entre sí por el tiempo de duración que tiene cada uno. El cortometraje, como podemos observar, tiene un límite de tiempo que no debe exceder los 30 minutos, pero tampoco debe ser menor a 5 minutos. Este puede abarcar los mismos géneros que las producciones de mayor duración, como las películas. Sin embargo, este debe ajustarse al poco tiempo con el que cuenta para poder desarrollar la historia. Estos cortometrajes realmente pueden ser una gran herramienta para todos aquellos jóvenes que desean surgir en la industria del cine, ya que este permite que pongan en práctica todo lo que estos han aprendido acerca del tema, además de su creatividad en un proyecto que podría ayudarlos a resaltar y hacerlos conocidos. Por otro lado, tenemos el mediometraje, que como podemos observar es básicamente una película, pero que tiene una duración de entre 30 a 60 minutos. Y por último está el largometraje, también conocido como las películas. Estos cuentan con una duración de 60 minutos o más, teniendo gran variedad de clases y géneros, incluyendo los anteriormente explicados. Ahora bien, entre los elementos del campo se encuentran los elementos morfológicos y los elementos sintácticos. Los morfológicos se conforman por todos los elementos visuales y sonoros de una producción cinematográfica. Los visuales son todas aquellas imágenes que podemos captar, mientras que los sonoros se conforman por la voz, la música, los silencios y el sonido. Por otro lado, los elementos sintácticos son todos los planos, los ángulos, composiciones, movimientos, ritmo, iluminación, colores, efectos sonoros, etc. Jugando y complementando cada uno de estos elementos correctamente se puede lograr un resultado maravilloso, ya que, por ejemplo, por medio de los ángulos podemos demostrar superioridad o inferioridad en una persona, así como con los planos podemos enfocar lo que deseamos que tenga mayor relevancia y con los colores podemos demostrar el ambiente que queramos, si bien queremos que sea oscuro, alegre, infantil, misterioso, etc. Ahora bien, el guión técnico contiene todas las secuencias fraccionadas, además de los planos que se utilizarán en cada una de las escenas, indicando los aspectos técnicos de la misma, bien sea el ángulo de la cámara, el encuadre, el movimiento de la cámara, el sonido, efectos especiales, iluminación, etc. Además, este se conforma por una secuencia fotográfica cinematográfica, que es una unidad que muestra el tiempo y espacio dentro de una narración cinematográfica. También por el número de secuencia,
que este a su vez se compone por los planos numerados en orden cronológico, las especificaciones técnicas de los planos como los previamente mencionados, además de contar con un storyboard o un dibujo que representa la escena. Sin embargo, este realmente es bastante opcional. Además, este cuenta con una descripción de lo que sucede en la escena. También se puede añadir el lugar de los hechos y los personajes que intervienen. Por último, este describe lo que es la banda sonora, incluyendo la música, los diálogos, ruidos, ambientes, etc. Acá, como podemos observar, hay dos ejemplos de guiones técnicos, pero solamente uno tiene storyboard, ya que, como se mencionó anteriormente, es opcional. Sin embargo, podemos ver cómo ambos contienen el plano, la secuencia, indicación de los planos y ángulos, la descripción sobre lo que sucede en pantalla y el sonido. Por otro lado, tenemos el guión literario, el cual narra detallada y ordenadamente la historia, especificando tanto las acciones como los diálogos de los personajes, además de agregar información sobre los escenarios, sin hacer mención de ningún elemento técnico, ya que de eso se encarga el diálogo anterior. Es importante que sea redactado de tal forma que pueda ser leído e interpretado fácilmente por todas las personas que sean parte del desarrollo de la película. Acá tenemos un ejemplo de un guión literario realizado por Tarantino en la película Kill Bill Volumen 1. Observamos cómo narra cada detalle de la escena, indicando los cambios de planos, cada mínima acción de los personajes, describiendo el escenario y los diálogos de los personajes. Ahora bien, ¿cómo crear un guión literario? Primero, se deben establecer y plantear todos los personajes, tanto los principales como los secundarios. Luego, se deben ordenar los acontecimientos de la historia de cada uno de los personajes, cuidando el orden cronológico, para luego unirlas. Es importante detallar la mezcla de estas historias para evitar cualquier tipo de incongruencia. Para finalizar tenemos el storyboard, el cual básicamente es un guión gráfico, ya que busca contar parte de una historia por medio de la secuencia de imágenes acompañadas por textos que describen lo que ocurre. Este es ideal para previsualizar cómo se verá determinada escena. Estos contienen los planos, los personajes, la duración de la escena y una breve descripción de lo que ocurre en ella. Este es ideal para películas animadas, sin embargo, también para aquellas películas que requieren de muchos efectos especiales o para cómics o videojuegos, realmente también puede ser bastante útil. Es importante tener en cuenta que las imágenes deben ser enumeradas y ordenadas correctamente. Además, deben especificar cada elemento que estará presente en el plano. Y por último, es importante mencionar que en este tipo de guiones, o en este storyboard, los dibujos realmente no es necesario que se vean bonitos, porque lo importante es que se comprenda la escena y la unión de todos los elementos que la compondrán, de modo que se muestre cómo se verá esta escena al finalizar la grabación. Acá tenemos un ejemplo de un storyboard, el cual muestra una imagen de la escena con un texto que describe lo que sucede, la duración de la escena y el plano utilizado en esta. Y bueno, esto fue todo por el video, espero que haya sido de ayuda y que les haya gustado. Hasta luego, nos vemos en un próximo video.